Fue capturado en las últimas horas un profesor que había abusado al menos de 6 menores en Cundinamarca. Esto en medio de la ofensiva contra los delitos sexuales. Según Medicina Legal, al día en promedio se registran 56 casos de presunto abuso sexual a niños y adolescentes en Colombia, una cifra realmente preocupante. ¿Cómo delinquía este hombre? ¿Cuál es el panorama de todo este delito? Diana Camacho. Buenos días, pues este hombre delinquía haciéndose pasar como profesor de taekwondo, llevaba a las niñas a sus clases y después creaba varias reuniones, varias actividades en diferentes municipios. Allí eran abusadas estas menores. Precisamente esto hace parte de una ofensiva que lleva realizando la policía de Cundinamarca en contra de los delitos sexuales. Coronel Edwin Chavarro, comandante de la policía de Cundinamarca, ¿cómo lograron capturar a estas personas? ¿Cuántas fueron capturadas? Bueno, en el marco del plan de choque, el que la hace la paga, todos con seguridad y legalidad. Decirle que en los últimos días hicimos una operación integral con la Fiscalía de Cundinamarca. Logramos 35 capturas de abusadores de niños en el departamento. 2 casos particulares, uno en el municipio de Soacha, donde un abuelo abusaba de su propia nieta. Y otro caso en Madrid, Cundinamarca, donde el profesor de taekwondo abusaba de las alumnas de clase. Hoy estas 35 personas están con medida de aseguramiento intramural en una cárcel del país e igualmente estas actividades, todos contra abusadores de niños y proxenetas, van a seguir en el departamento. Coronel, muchísimas gracias. Pues es que el panorama de esta situación de los delitos sexuales contra menores es bastante preocupante. Al día, según Medicina Legal, se registran en el país al menos más de 40 casos de esta situación y solamente en Cundinamarca en este momento hay alerta epidemiológica, alerta porque se han aumentado las cifras con relación al promedio que se presentan en 16 municipios. Pues precisamente me encuentro con el psicólogo Paulo Acero. Buenos días. ¿Por qué se presenta este aumento de estos casos? ¿Qué pasa psicológicamente con estas personas? Bueno, podríamos decir que hay 2 tipos de abusadores, unos son situacionales y otros son preferenciales. En muchos de esos casos, como en el caso que se nos referencia de un profesor, etcétera, estamos hablando de preferenciales, es decir, personas que son muy locuaces, encantadoras, que justamente son de las que debemos lamentablemente sospechar porque buscan estar cerca de los niños para ejecutar sus planes perversos. También tenemos que decir que usualmente estas personas no son enfermas, sino que tienen algún tipo de trastornos, pero planean, etcétera, lo que nos permite decir que son efectivamente responsables de lo que hacen. Y en segundo lugar, en los casos situacionales tenemos que tener cuidado de los niños que se van quedando solos y al cuidado de quién los dejamos, porque aunque sea una persona cercana, usualmente esta persona, si no tenemos claro cuál es el tipo de personalidad, puede terminar abusando de uno de nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias. Pues precisamente las autoridades han señalado que las principales responsables de estas agresiones son familiares y personas cercanas. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién deja a sus niños. Esta es la información desde la policía de Cundinamarca. Diana Camacho, Noticias Caracol.